Y ya estamos en su programa El Punto Es a través de ansusmultimedios.com. Y bueno, hoy tenemos invitados. Así es, nos acompaña nuestro compañero Ricardo. Así es. Y Fabián. ¿Qué tal? Aquí estamos. Que es nuestro historiador de confianza. Aquí un colaborador que también tiene un proyecto propio. Cuéntanos rápidamente, tu proyecto es... Va a 2 pasos. Ahorita es una producción de podcast y intentamos iniciar ya la siguiente semana. Ok, perfecto. Y pues anda aquí pues ahora sí que de oyente. Y también pues para opinar y darnos su punto de vista sobre un par de fechas que, bueno, una acaba de pasar y la otra es el día de mañana, ¿no? Sí, claro. O sea, 27 de septiembre y 2 de octubre, ¿no? Ambas muy importantes para México. En la primera, pues es en la que podríamos decir la consumación de nuestra independencia, así es. Y la segunda, que es el 2 de octubre, que es pues un hecho histórico que tiene bastante relevancia en el contexto social de nuestro país. Esto porque además también había muchísimo movimiento en todo el mundo, ¿no? Pero ahora sí que, ¿qué les parece si empezamos con la fecha que ya antecedió, que es el 27 de septiembre? Ahora sí que, como experto en la materia, ¿qué es lo que nos puedes empezar a comentar sobre esto? Claro que sí, como retomando la plática que teníamos la semana pasada acerca de el 16 y 15 de septiembre, Día de la Independencia, pues como que retomamos, ¿no? Porque estuvimos haciendo como un resumen súper pequeño, súper sintetizado de lo que aconteció, ¿no? En estos 11 años de lucha, y terminamos justamente en el año de 1821, ¿no? Que es el año donde consuma la independencia. Entonces, lo que vamos a tratar de abordar es esta perspectiva de que a partir del 27 de septiembre de 1821, pues se declara la independencia, pero esto no quiere decir que todo fue risa y diversión, ¿no? No quiere decir que ya al otro día pues ya era la independencia de México, ya éramos un país independiente y libre y soberano, ya podíamos celebrar y echar cohetes al cielo y todo eso, sino que fue un proceso demasiado complicado, ¿no? Que va a desatar en un montón de conflictos durante el siglo XIX, ¿no? Entonces es acerca de lo que vamos a hablar justamente el día de hoy, todo lo que aconteció a partir de la independencia de México, que yo creo que realmente es el día que se debería de celebrar, ¿no? El 27 de septiembre, el día que se consumó realmente la independencia de México. Así es, en la que... Yo es lo que creo. En la que, bueno, por lo que yo había revisado, es la fecha en la que finalmente se llega a decir, ¿sabes qué? Uh-huh. Ya se ponen las cartas sobre la mesa. Y se llega, vamos a decirlo de esta manera, a un acuerdo, ¿no? Se llega a un acuerdo e incluso pues se hace como la primera celebración de independencia, ¿no? Porque este montaje que se hizo, que existen pues varias pinturas, varios cuadros que lo representan, donde está Iturbide en su caballo y está un arco del triunfo en la parte de atrás y se ve todo el pueblo entrando a la Ciudad de México, pues fue un acto montado, fue un acto de celebración, ¿no? Donde finalmente estos dos bandos que se habían estado enfrentando durante 11 años, pues finalmente llegan a un acuerdo. Ocurre este famoso abrazo que se dan Vicente Guerrero y Iturbide, y a partir de ese abrazo se firman el Tratado de Iguala, y posteriormente las 3 garantías, ¿no? Que las hablábamos también en el programa pasado, que son la unión de los pueblos, así es, la independencia y la religión única, que en este caso la religión única pues iba a ser el catolicismo. Eso es lo que se establecía como estos 3 principios para un Estado-nación, ¿sí? O como así para un nuevo país que se estaba conformando, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir después de esto es que el que va a subir al poder va a ser Iturbide. Pero todavía no vamos a conocer al México que nosotros conocemos en la actualidad, ¿no? Vamos a ver un territorio bien diferente, con una política también completamente diferente a la que tenemos ahorita. Para empezar, lo primero que se va a establecer va a ser un imperio. Iturbide se va a declarar emperador, ¿sí? Es esta etapa que nosotros conocemos como la etapa del primer imperio, que no va a durar también mucho tiempo, pero sin embargo es como nosotros vamos a ver los primeros años de este México independiente, ¿no? Con este emperador que tuvimos durante ese periodo. Vamos a ver un territorio que va a abarcar desde California hasta Panamá. O sea, sí era un territorio bastante extenso, nada que ver con lo que conocemos ahorita como México. Entonces son esas cosas que son muy diferentes al México que conocemos ahorita, ¿no? Yo creo que todavía ni siquiera está denominado con el nombre de México.
el nombre de Estados Unidos mexicanos va a aparecer hasta la Constitución de 1824. Así es. Ahorita todavía lo tenemos, les digo, como un estado naciente. Principalmente su política es centralista, que quiere decir que el poder recae sobre una sola persona y en un solo lugar, que es en este caso pues Iturbide. Ese es el primer momento que nos vamos a encontrar nosotros aquí en este país de 1821 en adelante, ¿no? Yo creo que también sería importante mencionar el hecho de que en ese entonces los ejércitos o fuerzas armadas conformadas por ahora sí que los bandos rebeldes, podemos llamarlos de esa manera, no sé, de estados de Guerrero, de Oaxaca, se va a conformar lo que es el llamado ejército trigarante. El ejército trigarante, que sí es pues al final de cuentas la unión de los conservadores y el ejército realista que habían estado durante estos 11 años luchando, deciden por fin unirse, y es así como se llama, ¿no? El ejército trigarante, que también va a dar pie a la primera vez que va a aparecer una bandera con los 3 colores, ¿no? Verde, blanco y rojo. Es la bandera del ejército trigarante, también es de estos colores, eso también es interesante, ¿no? Son como los cimientos de el México que vamos a ver posteriormente, ¿no? Pero sí, muy diferente. Les digo, hasta en la cuestión geográfica es muy diferente este territorio, ¿no? Así es, y lo comentábamos en la ocasión anterior, ¿no? Yo creo que, bueno, tú también lo acabas de mencionar al principio, todos pensaríamos que después de esta fecha, ya todo empieza a ser color de rosa, color de rosa, exactamente, color de rosa básicamente, o que ya tenemos el México que conocemos como hoy, ¿no? No debemos olvidar que después de esto debe haber, pues, dicho de esta manera, una reorganización de todo el poder y de todas las organizaciones que hay en nuestro territorio nacional, ¿no? Porque obviamente el hablar de un México independiente implica muchos factores. Por supuesto, aparte no todos están de acuerdo con Iturbide, pese a que supuestamente los dos bandos ya llegaron a un acuerdo, hay muchos que todavía no están de acuerdo con Iturbide, ¿no? Exactamente. ¿Y qué vamos a encontrar en estos primeros años? Pues para empezar, una crisis económica gigantesca, porque sí ya somos un país nuevo, pero ahora la economía, ¿de dónde, no? Si durante estos 11 años nuestros trabajadores, tanto de las minas como los campesinos, pues estuvieron 11 años en lucha, estuvieron 11 años en el frente de batalla, entonces abandonaron las minas, abandonaron el campo, entonces imagínense, no teníamos absolutamente nada de capital. Entonces justamente es en este año donde México va a empezar a pedir dinero prestado a los países pues más poderosos, ¿no? Inglaterra, Francia, Estados Unidos, España. Entonces México va a comenzar, va a nacer como país independiente va a crecer y va a empezar su nacimiento ya con una deuda bajo el brazo, ¿no? Y es esa deuda que todavía la seguimos acarreando hasta nuestros tiempos, ¿no? Esa deuda todavía la seguimos acarreando hasta nuestros tiempos. Fíjate que tú acabas de mencionar algo que me parece importante, porque es algo que se sigue generando hasta nuestros días, ¿no? Y tú lo acabas de decir, dos bandos llegan a ponerse de acuerdo en qué es lo que va a pasar, ¿no? Claro. Pero no olvidemos que son dos bandos que tiene cada uno a su gente y que no todos están completamente de acuerdo, ¿no? Y tú lo acabas de decir, muchos no querían a Iturbide. Claro. ¿Tendrás algún dato que nos puedas comentar tú sobre algo relevante de esos residuos de conflicto que quedaron después de llegar a este acuerdo? Pues sí, por supuesto, sobre todo personajes como Guadalupe Victoria, que posteriormente va a ser el primer presidente electo de México, o el mismo Antonio López de Santana, que también va a ser un personaje que va a cobrar mucha importancia en esta primera etapa del siglo XIX. Pues van a ser personajes que van a estar en contra de Iturbide y en contra del imperio, porque ellos ya lo que quieren pues es un estado-nación, un estado soberano, un estado federalista sobre todo. Estas disputas que había entre centralismo y federalismo, pues de esta parte de estos personajes pues sí querían una nación federal, ¿no? Como la que tenemos actualmente, donde el poder se distribuye, si bien hay un poder central, pero pues cada uno de los estados es independiente, ¿no? En sus recursos, en sus gestiones. Entonces sí, obviamente, por eso también decía que este gobierno de Iturbide no va a durar mucho tiempo, ¿no? Este imperio de Iturbide pues va a ser muy corto, ¿sí? Al final todo principio tiene un fin. Todo principio tiene un fin, sí, no va a acabar nada bien. Iturbide va a acabar también con la cabeza cortada
Entonces, pues sí, definitivamente hubo muchos bandos que estuvieron inconformes y que lo demostraron y que a final de cuentas, para 1823, pues van a llegar al poder, ¿no? Ya después van a venir las primeras elecciones en 1824, donde pues va a ganar Guadalupe Victoria y va a ser el primer presidente electo de México, ¿no? Unos cuantos añitos después, 1824, o sea, estamos hablando 3 años. Que es relativamente muy poco. Que es relativamente muy poco. Para todos los cambios que tú estás enmarcando, desde el aspecto territorial, sí, claro, el aspecto social, el campo, la mina, ¿no? Por ejemplo, el volver a reactivar todas estas fuentes de economía para México, claro, complicado. Cuesta demasiado. A mí, ¿sabes qué me resuena mucho? O sea, el utilizar todos esos recursos humanos para el conflicto, ¿no? Sí. ¿Cómo devuelves a esos grupos a una vida laboral productiva una vez que el conflicto ha formado parte ya de su vida, ¿no? Me parece una de las cosas más interesantes de todas, ¿no? O sea, sí, el volver a retomar tu lugar vamos a decirlo así, como parte de la economía, como parte de, pues sí, del progreso, del desarrollo, ¿no? Ese punto me parece importante tocarlo, ¿no? Sí, y digamos que antes de la independencia, pues sabemos que los que tenían el dinero, el capital, pues eran los extranjeros, ¿no? Los que venían de ultramar, y pues obviamente con la independencia, pues todos estos extranjeros pues van a ir junto con su dinero. Entonces imagínense la gran crisis que tenía este país, ¿no? O sea, sí, realmente pues estábamos en los suelos económicamente hablando y de muchas otras cosas, ¿no? También ideológicamente. Les digo esto de instaurar a la religión católica como única, era la única religión que se podía ejercer aquí en México. Si tú ejercías otro tipo de religión, eras traidor a la patria, ¿no? Y eso ocasionaba que incluso te fusilaran, ¿sí? Y esto pues va a ocurrir toda la primera etapa del siglo XIX, ¿no? Hasta la Constitución del 57. Todavía hasta en la Constitución del 24 todavía va a aparecer esto de que la única religión es el catolicismo, ¿sí? Imagínate, yo creo que también ese es otro punto importante, ¿no? Porque, por ejemplo, al tener la presencia de más de una nación en nuestro país, claro, antes del conflicto y de regreso después del conflicto, el promover que nuestra nación se rigiera bajo solamente un ideal religioso, me parece pensar que también pesó demasiado, ¿no? Sí, claro, pesó demasiado, sobre todo, pues sí, en este aspecto ideológico. Y si a eso le agregas que el capital lo trae el extranjero. Sí, sí, ¿no? Sí, estamos en una crisis en todos los sentidos, ¿no? Aparte, otra cosa que también trae la independencia es esto de ya somos un país independiente, entonces ya no existen estas castas, ya no existen los negros, ya no existen los indios, los mulatos, ya todos somos mexicanos. Lo cual trae grandes problemas para los campesinos, para los indígenas, ¿no? Porque se le quitan todos los privilegios que ellos tenían en la colonia. Porque pues ahora ya todos somos mexicanos. Ajá, ok. Ya tenemos, en el papel sí dice que todos tenemos el mismo derecho, pero en la realidad no es algo que todavía hasta la fecha pues el campo está abandonado, ¿no? Y viene casi desde esas decisiones que se tomaron en ese entonces, ¿no? Okay. De ver a los mexicanos, de ver a los indios e integrarlos también a esta sociedad mexicana, pero no valorando realmente sus derechos, ¿no? No valorando realmente sus ideologías, realmente lo que ellos representaban, ¿sí? Bueno, y hablas de los indígenas, pero también se quedaron esclavos, claro, que es esta sociedad afroamericanas que están pidiendo derechos en México y que no están siendo tan reconocidos. Pues realmente sí quedan muy pocos afroamericanos, realmente las castas terminaron con ellos, las enfermedades terminaron con ellos, ¿no? Es por eso que pues solamente a nosotros nos quedan como rasgos de mulatos, de negros, tal cual, ¿no? Salvo algunas, me parece que hay algunos poblados allá en Veracruz que son 100% de gente de color, pero de ahí en fuera, si tú, o sea, por ejemplo, compara México con Colombia, con Venezuela, donde allí sí hay gente de afroamericana, sí, ¿no? Y nos quedamos también con otra parte, no solamente del lado de las castas, sino también del lado de las personas que venían, obviamente, con los ejércitos y que ya no regresaron. Y que ya no regresaron. Porque otro punto importante también es, ¿no? Y también lo comentabas al principio, que al formarse el ejército trigarante, o sea, el ejército trigarante es una composición de ambos bandos. Claro, de ambos bandos. ¿No? Incluso hasta se ve como la gran diferencia, ¿no? De estos conservadores o los que eran militares realmente, cuando se ve esta entrada del ejército trigarante en estas litografías o en estas pinturas, cómo se ve la diferencia de uniformes. El ejército realista pues era un ejército que pues ya realmente andaba
pues casi descalzo, ¿no? Después de 11 años de lucha, de por sí eran campesinos que empezaron luchando con sus herramientas, y después de 11 años hasta las herramientas se les acabaron, ¿no? Entonces sí se ve esta gran diferencia entre militares realmente y pues el pueblo, ¿no? Sí, que también estaban en armas, también estaban en luchas, pero se ve la gran diferencia, ¿no? Así es, y yo creo que, por ejemplo, ahora sí que de lo que nos acabas de comentar, estas litografías, tú qué, como historiador, tú qué detalles puedes encontrar, así como el que nos acabas de comentar, de pues, la gran diferencia entre los uniformes, entre la vestimenta, el color de piel. Otro punto, porque yo creo que estas litografías las podemos encontrar sin ningún problema en los libros de texto. En los libros de texto, ¿no? Claro. O sea, hay uno que era portada, creo, del de cuarto año. Ajá, la más famosa, sí, que es Iturbide y el Arco del Triunfo atrás, entrando a la Ciudad de México, ¿no? Así es, y yo creo que estas litografías obviamente son fotografías, claro, de los originales que están plasmadas en estos libros, ¿no? Tanto de historia especializada, de libros de texto gratuito, básicos, y en algunas otras revistas especializadas que hablan sobre historia. Y de estas, algunos elementos que nos puedes decir. Lo comentaba hace rato, por ejemplo, ya la aparición de los 3 colores, el verde, blanco y rojo, también la aparición ya también del escudo, el águila como escudo, ¿no? También ver la representación de Iturbide, siempre adelante, como el rey, ¿no? Como el soberano, el papá de los el gran emperador mexicano. Sí, varias historias también curiosas que se ven aquí, ¿no? Siempre dibujan a Vicente Guerrero. Vicente Guerrero dicen que no era una persona muy agradable, que digamos, ¿no? Que incluso este abrazo que se dieron Iturbide y Vicente Guerrero, pues fue un abrazo falso, porque a Iturbide le dio un poquito de asquito. Pues imaginemos las condiciones de la guerra, imaginemos las condiciones de la revolución. Dicen que Vicente Guerrero era un analfabeta, no sabía ni leer ni escribir, hablaba muy mal, creo que tenía vitiligo, entonces parecía quesito de puerco, ¿no? Dicen por ahí. Entonces no era una persona muy agradable, incluso por ahí algunos historiadores dicen que el nombre de Vicente Guerrero, de Vicente Guerrero debe ser quitado de la historia, porque él nada más fue un oportunista, incluso se dice, ¿no? Supongo que como varios de ahí, que solamente los conocían en su casa, pero estuvieron en el momento justo, ¿no? Exactamente, y hay un estado que se llama Guerrero, ¿no? Gracias a él. Pero sí, hay muchos historiadores que hablan acerca de este personaje de Vicente Guerrero, que pues, sí, como él era de allá de la Sierra de Guerrero, y pues, era un analfabeta tal cual, y que no tenía muchos conocimientos, y que sí, no era muy agradable a la vista, le daba asquito, dicen por ahí. Bueno, y es interesante, ¿no? De la reconstrucción de un país, y tú lo dices, Vicente Guerrero era un analfabeta, pero la mayoría del país era analfabeta. O sea, ¿cómo puedes reconstruir un país con una población analfabeta? Yo creo que esa es la parte, clave de ahora sí, del tema que nos estamos echando hoy, ¿no? Porque lo vuelvo a repetir, ¿no? Pensar que de repente ya todo era miel sobre hojuelas y era gloria y bien, ya peleamos y ganamos y vamos a celebrar la mejor economía del mundo. Exactamente. O sea, yo creo que la historia esconde muchísimos detalles que obviamente retratan la dureza de todos los eventos. La dureza de estos tiempos. Los primeros años, las primeras celebraciones de la independencia de estos primeros años también fueron muy curiosas, porque sí eran realmente celebraciones donde todavía se seguían las palabras de Hidalgo, que era el famoso maten gachupines, y todavía estos primeros años, el 16, se celebraba yendo a matar gachupines. Todavía se celebraba de esta forma, o sea, del 21, yo creo que todavía hasta como por los 50, así era como se celebraba la independencia. Decían, vamos a matar gachupines, vamos, órale, sácate. Sí, supuestamente esa era, ¿no? Fíjate que eso también es un punto clave, ¿no? O sea, yo creo que pensaríamos que las primeras celebraciones son como las que tenemos actualmente. No, nada que ver, como lo decías tú, que ya echábamos cohetes y comíamos chalupas y echábamos la memela y andábamos bailando con sombreros de charro y las mujeres con trenzas con listones verdes, rojos y blancos, pero no. No, pues nada. No. O sea, todo eso llegó a ser ya parte de la construcción de una identidad nacional. Sí, ya más con don Porfirio Díaz, por ejemplo, que fue el que empezó a construir eso. Como que metió un poco más de, a ver, que se vea bonito, ¿no? Que se vea bonito, exactamente, claro. Pero detrás de todo eso, el ensamblado de nuestra nación como tal, como una nación independiente, costó demasiado, ¿no? Claro, y justamente pues en esta época es donde se empiezan a reconstruir a los héroes, ¿no? Donde se les empieza a inventar estas historias gloriosas de Hidalgo, de Morelos. Bueno, y lo dice un escritor mexicano, Jorge Ibargüengoitia, en Instrucciones para vivir en México,
que ya no nos olvidamos del personaje que es Hidalgo, simplemente tenemos estas representaciones de Hidalgo, el cura Calvito, claro, Morelos, el que tiene el paliacate, ¿no? Y así nos vamos olvidando de nuestros personajes, sí. ya no la corregidora siempre sale de lado, ¿no? Nunca se han preguntado que por qué. ¿No será del otro lado, su esposo? Y es como... Yo siempre ha sido mi teoría, ¿no? Que es Luis Domínguez y la corregidora la misma persona. Como Pimpinela. Exactamente, con ese personaje de Mazinger. Sí. No, entonces, pues fíjense que ahora sí que la historia de nuestro país, vamos a decirlo de esta manera, esconde bastantes detalles. Claro. Que yo creo que, y lo comentábamos la semana pasada, ¿no? Debemos ir masticando poco a poco, pero poco a poco, para poder conocernos un poco más, ¿no? Para saber lo que costó construir el concepto de nación que en este momento tenemos, ¿no? Sí. Porque ese rollo de que quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo, se puede dar y se puede dar en cualquier momento. Y se ha dado, y se sigue dando. Se sigue dando, exactamente, ¿no? Ahora sí que rápidamente poniendo ejemplos, ¿no? Muchísimas ocasiones, pues nuestra historia está plagada de personajes que nosotros consideramos en base a lo que hemos escuchado, se nos ha contado, como personajes ejemplares, ¿no? Ya lo comentaba. Pero hay que tomarnos el tiempo para, pues, conocer un poco más, ¿no? Simple y sencillamente. Si lo comentaba la semana pasada, ¿no? Es simple y sencillamente con el afán de saber en dónde estamos parados y lo que vale, ahora sí que todo lo de lo que gozamos hoy en día. Gozamos hoy en día, sí. Y ha sido pues un costo bastante sangriento, ¿no? Y muchos litros de sangre que sí han corrido para que nosotros ahorita estemos disfrutando de todas estas libertades, ¿no? Así es. Y bueno, como comentabas, ¿no? En verdad la fecha que se debería celebrar es el 27 de septiembre. Sí, ¿no? Yo es lo que considero, ¿no? Y creo que nadie se acuerda del 27, por lo regular nunca pasa nada de ese día. Supongo que si vas a la calle y le dices, oye, feliz 27 de septiembre, se te quedan viendo con cara de ¿por qué? ¿Por qué 27? ¿Qué celebras tu cumpleaños? No, si incluso vas y les dices feliz 15 o 16 y tampoco saben a veces, menos el 27. ¿no? Así es, exactamente. Pero pues ahora sí que qué bueno que nos tomamos estos espacios para poder rememorar un poco de la historia de nuestra nación y que les parece si hacemos un pequeño corte musical. Regresamos con otro tema que va a estar también muy muy bueno, que tiene que ver con pues la vida de nuestro país, ¿no? Claro. Para obviamente decirlo de esta manera, diría por ahí Alex Dora, recordar es vivir y pues, todos queremos vivir más, ¿no? Dicho de esa manera, ¿no? Vamos a hacer un pequeño corte musical y regresamos.